¿Por qué Dios puso el árbol, si sabía que iban a fallar? Detente un segundo. Porque esta pregunta puede cambiar la forma en la que ves a Dios, para siempre. Si Dios sabía que el ser humano iba a fallar, si sabía que habría dolor, pecado, sufrimiento, entonces, ¿por qué puso el árbol? ¿Por qué permitir una decisión que podía destruirlo todo? ¿Fue una prueba, una trampa, o algo mucho más profundo de lo que imaginamos? Lo que estás a punto de escuchar no es una respuesta común. Es una verdad que incomoda, que confronta, pero que también puede abrirte los ojos como nunca antes. Porque ese árbol no solo estaba en el Edén. Ese árbol también está en tu vida hoy. Y cuando entiendas esto, vas a darte cuenta de algo impactante. No se trata solo de lo que pasó al principio. Se trata de la decisión que estás tomando ahora mismo. Imagina por un momento un mundo perfecto, sin dolor, sin traición, sin miedo, un lugar donde todo era armonía, donde el ser humano caminaba con Dios sin culpa y sin vergüenza. Ese lugar existió, y en medio de esa perfección había algo que siempre ha causado preguntas, algo pequeño en apariencia pero enorme en significado. Un árbol. Un solo árbol en medio del jardín, con una instrucción clara: no comas de él. Y entonces nace la pregunta que ha inquietado a millones de personas. ¿Por qué Dios lo puso ahí si sabía que iban a fallar? Si Dios lo sabía todo, si conocía el futuro, si entendía que el ser humano iba a caer, entonces, ¿por qué permitirlo? ¿Por qué no evitar el dolor desde el principio? ¿Por qué no crear un mundo sin esa posibilidad? La respuesta no es simple, pero es profundamente reveladora. Porque ese árbol no era una trampa, era una elección. Sin ese árbol, el ser humano no tendría opción, no habría decisión, no existiría la libertad real. Seríamos como robots programados para obedecer, sin la capacidad de elegir amar, confiar o seguir. Y aquí está lo importante: el amor verdadero no puede ser obligado. El amor solo es real cuando existe la posibilidad de no elegirlo. Ese árbol representaba precisamente eso: la libertad de decir sí o decir no, la oportunidad de confiar en Dios o de apartarse de Él. Dios no quería una relación automática, quería una relación auténtica. Quería que el ser humano lo eligiera, no por obligación, sino por convicción. Porque cuando alguien te ama sin tener otra opción, eso no es amor, es programación. Pero cuando alguien puede alejarse y decide quedarse, eso sí es amor. Ese árbol era el símbolo de esa libertad. Pero entonces surge otra parte de la pregunta, aún más difícil. Si Dios sabía que iban a fallar, ¿por qué seguir adelante? ¿Por qué crear sabiendo que habría dolor, caída y consecuencias? Porque el amor de Dios no se detiene ante el riesgo. Dios sabía que habría una caída, pero también sabía que habría una redención. Sabía que el error no sería el final de la historia. Desde el inicio, Dios no solo vio la caída, también vio la restauración. Vio el proceso, vio la lucha, vio el regreso. Vio que incluso en medio del error, el ser humano tendría la oportunidad de volver, de crecer, de entender lo que significa realmente amar, confiar y depender de Él. Porque hay algo que solo se entiende después de caer: el valor de levantarse. Hay algo que solo se comprende después de perder: el valor de lo que se tenía. Y hay algo que solo se vive profundamente cuando hay libertad: el verdadero significado del amor. El árbol no fue puesto para que el ser humano fallara, fue puesto para que pudiera elegir. El problema no fue el árbol, fue la decisión. Y esa misma realidad sigue existiendo hoy. Todos tenemos árboles en nuestra vida, decisiones que parecen pequeñas pero que tienen un gran impacto, momentos donde podemos confiar o dudar, obedecer o ignorar, acercarnos o alejarnos. Y al igual que en el principio, nadie nos obliga, somos nosotros quienes decidimos. Pero aquí está lo más poderoso de todo. Incluso después de que el ser humano eligió mal, Dios no desapareció, no abandonó, no destruyó todo, no dijo hasta aquí llegó. Al contrario, buscó, llamó, cubrió, prometió. Eso demuestra algo increíble. El amor de Dios no depende de que nunca fallemos, sino de que siempre podamos volver. El árbol no era el final, era el inicio de una historia más grande, una historia donde la libertad, el error y la gracia se encuentran. Una historia donde el ser humano aprende que alejarse tiene consecuencias, pero regresar siempre es posible. Y tal vez hoy tú estás frente a uno de esos árboles. Tal vez estás en una decisión, en un momento donde sabes que puedes elegir bien o mal. Y quizás te preguntas por qué Dios permite que enfrentes eso. La respuesta es la misma: porque eres libre, porque tu decisión importa, porque tu amor tiene valor solo si es elegido. Dios no quiere obligarte, quiere que lo elijas. No quiere controlarte, quiere caminar contigo. No quiere robots, quiere hijos. Y aunque Él sabe todo, incluso tus errores,
aún así te da la oportunidad de decidir. Porque en esa libertad está el verdadero significado de tu vida. Así que la pregunta no es solo por qué Dios puso el árbol. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú con los árboles que están frente a ti? Porque al final, no se trata solo de lo que pasó en el principio, se trata de lo que estás viviendo hoy. Si este mensaje te hizo pensar, no lo dejes pasar. Dale like, compártelo con alguien que también se ha hecho esta pregunta y escribe en los comentarios. Elijo bien. Porque al final, todos tenemos una elección, y en esa elección, se define nuestro camino.